Tenemos dos líneas rectas que son paralelas entre sí y que están cortadas por una recta secante. Esto nos va a dar como consecuencia 4 ángulos en cada uno de los puntos que se cortan. Vamos a tener estos ángulos, los vamos a señalar y les vamos a poner un número para indicarlos. Este va a ser el ángulo número 1, el número 2, el número 3 y el número 4. Y acá abajo vamos a tener el ángulo número 5, el número 6, el 7 y el 8. Cada uno de estos ángulos tiene ciertas relaciones entre sí y estas relaciones tienen nombres. Vamos a tener primero los ángulos alternos internos. Los ángulos internos, pues son estos 4. ¿Y cuáles son los ángulos alternos? Bueno, pues los que se encuentran uno de un lado de la secante y el otro del otro lado de la secante. Así que vamos a tener como ángulos alternos e internos el ángulo 4, el ángulo 6, el ángulo 3 y el ángulo 5. ¿Qué característica tienen estos ángulos? Pues que son iguales, es decir, que miden lo mismo. Así tenemos que el ángulo 3 es igual al ángulo 5 y que el ángulo 4 es igual al ángulo 6. Los siguientes ángulos que vamos a señalar son los ángulos alternos externos, los cuales serían el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 8 y el ángulo 7. ¿Cuáles van a ser iguales entre sí? Bueno, pues vamos a tener que el ángulo 1 es igual al ángulo 7 y que el ángulo 2 es igual al ángulo 8. Los ángulos correspondientes también son iguales entre sí. ¿Cuáles son estos ángulos correspondientes? Bueno, imagínate que tomaras todo este pedazo y lo pusieras encima de este otro. Encontrarías que hay ángulos que van a coincidir exactamente, es decir, que van a ser iguales. Así que los ángulos correspondientes, como puedes observar en la figura, son el ángulo 1, que es igual al ángulo 5, el ángulo 2, que es igual al ángulo 6, el ángulo 3, que es igual al ángulo 7, y el ángulo 4, que es igual al ángulo 8. Esos son los ángulos correspondientes. Tenemos también los ángulos que son colaterales, es decir, que se encuentran del mismo lado, por eso les decimos colaterales. Y vamos a tener también los internos y los externos. Los colaterales internos son el ángulo 4 y el ángulo 5, y juntos nos dan 180 grados. El ángulo 3 más el ángulo 6, que nos van a dar 180 grados. El ejercicio consiste en lo siguiente. Tenemos dos rectas que son paralelas y están cortadas por una secante. Tenemos un ángulo que mide 2x más 30 y otro ángulo que mide 5x más 10. Y nos piden encontrar la medida de cada uno de los ángulos que se encuentran en la figura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos primero a notar qué tipo de ángulos son los dos ángulos de los cuales me están dando medidas. Tenemos que son ángulos colaterales y que además son externos y que por lo tanto la suma de ellos nos da 180 grados. Aquí podemos plantear una ecuación. Tenemos que el ángulo 2x más 30 y el ángulo 5x más 10 juntos nos dan 180 grados. Vamos a resolver esta ecuación para poder obtener el valor de x
y a partir de ahí determinar cuál es la medida de estos ángulos y las medidas de los ángulos restantes. Vamos a sumar 2x más 5x por ser términos semejantes y tenemos 7x. Sumamos 30 más 10 y nos da 40. Eso es igual a 180 grados. 40 que está sumando pasa restando y tenemos 7x es igual a 180 menos 40. 7x va a ser igual a 140. 7 que multiplica pasa dividiendo y nos queda que 140 entre 7 es el valor de x. Realizamos la división y vamos a tener que x es igual a 20. Tenemos el valor de x más no el valor de la medida de los ángulos. Pero si el ángulo es 2x más 30, entonces bastará con sustituir x por 20 y vamos a encontrar su valor. 2 por 20 más 30 es igual a 40 más 30 y eso es igual a 70 grados. Así encontramos el valor del ángulo número 2 y vamos a escribir que el ángulo 2 es igual a 70 grados. El otro ángulo que vamos a poner su valor es el ángulo número 7, que sabemos que es 5x más 10. Sustituimos la x por su valor, que es 20, y nos queda 5 por 20 más 10. 5 por 20 son 100, más 10 nos da 110 grados. Y ya tenemos que el ángulo número 7 mide 110 grados. Solo necesitamos el valor de estos dos para encontrar el valor del resto de los ángulos del sistema. Entonces vamos a tener, por las definiciones que ya vimos, encontraríamos que el ángulo número 1 mide también 110 grados. El ángulo número 2 ya lo tenemos, son 70 grados. El ángulo número 3 mide también 110 grados. El ángulo número 4 mide 70 grados. El ángulo número 5 mide 110 grados. El número 6, 70. El número 7 es el que ya calculamos, que es 110 grados. El ángulo número 8 mide 70. Y ya tenemos la medida de todos los ángulos de estas rectas paralelas cortadas por una secante.